Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de nuevo en Kingdom Come Deliverance. Habíamos quedado en el vídeo anterior que partiríamos rápido hacia Morkojedic, ya que tienen a un bandido capturado, pero también tienen una bonita plaga, así que tendríamos que intentar interrogar al bandido antes de que la palme de enfermo. Bueno, suponiendo que esté enfermo, que no lo sabemos. Con lo cual, vamos a irnos rápido hacia ese pueblo, que aquí el tiempo es oro, sobre todo en esta época en la que no hay medicinas o hay muy pocas medicinas. A ver, gente, salid de en medio que estamos en una misión urgente. A ver, para ir a Morkojedic teníamos que venir... No, por aquí no era. A ver, caballete, no me falles. También tenemos por aquí la misión del curtidor. Uy, que casi me cargo a su mujer que está aquí vendiendo. Pero nos falta una piel de jabalí para este hombre. Y también a ver si podemos interrogar al bandido antes de mañana por la mañana y podemos ir a ver a la vieja ramera para que nos dé la recompensa. Pero bueno, lo primero es lo primero. Tenemos que intentar salvar a la población de Morkojedic. A ver qué nos cuentan. Que además allí está Matías, uno de los amigos de Scalix, de Henry. Así que si él está afectado, pues también nos interesa salvarlo. Vamos a ver. Bonita puesta de sol. Vamos, caballo, más a prisa. Bueno, estoy viendo ya los establos. Y también veo un humo algo sospechoso. Vale, el juego me ha hecho ahí un raro. A ver, ¿qué está pasando en este pueblo? Nos habían dicho que las casas de dos aldeanos, uno que fue el que avisó del ataque y el otro no me acuerdo de qué era. A ver si está en el diario. Interrogar al cautivo y Morkojedic. Hablar con Matías. Ok. Matías está en el establo, dijeron. Y dijeron que aquí en el establo la casa de la izquierda es de uno y la derecha del otro, vale. Johan, a ver, ¿tú qué sabes? Good day to you. ¿Qué ha pasado aquí? What's happened here? Things are bad. Very bad. First we get attacked by them brigands. Barely come out of that alive, and now the plague. Plague, you say? Indeed so. Something's up with the village. Even the livestock are dying. It's a gruesome sight. Vale, esto es el mismo... mira, aquí, Bálago y Melchar con los que teníamos que hablar. Es el mismo interrogatorio que Thanks. That'll be le all for now. hicimos al del molino de viento. Take care now. Vale, veamos. ¿Dónde está Matías? Bueno, ahora no podemos robar ningún caballo de aquí. De hecho, es una misión que teníamos para un molinero. Robar un caballo de aquí, pero si se les está muriendo el ganado, pues poco se va a poder robar. Pues sí, es Matías. Hal? You're a sight for sore eyes. What are you doing here? O al It's good menos to see you respira. too, Matthias. Sir Radzig sent me here to investigate the raid. Sir Radzig? Looks like you've come up in the world, mate. You're here as his envoy? Por supuesto. He took me into his garrison. Hal, the blacksmith's boy, in the service of his lordship. Who'd have ever thought it? My luck hasn't been so good. Al menos tenéis trabajo, tenéis que esforzaros más, habréis subido. You survived. That's something to thank God for. True enough.
If I were in your shoes, I'd get the hell out of here. There's some disease spreading. Disease? Folk are saying it's the plague. Whatever it is, it's bad. It started the day after the raid. First the horses got sick, then other animals, and now people are falling ill too. Damn. Vale, pasó de los animales a las personas. Bueno saberlo. A ver, ¿cómo Are you estáis? Well, at least I haven't caught the sickness. But you've been hurt. It happened during the raid. One of those damn bandits fell on me, horse and all. My arm's badly broken, but better than a broken neck. Vale, a ver, háblame de la About this enfermedad. sickness. ¿Cuándo When did empezó? this plague start? The day after the raid, the horses were lying down in the stable, so we knew something was up. By afternoon, they were all dead. Then other animals started getting sick, one after the other, and then people. Síntomas. What are the signs that someone's getting sick? I don't leave the house much, but folk complain of fever and shakes. Some are throwing their guts up, and others are spewing from the other end. Has anyone died from it? Qué asco. Aye, old Verba. Although he was already on his last legs, so no one knows for sure if it was the plague that got him. Either way, the animals are dropping like flies, and people will end up the same for sure. Vale, así que no tenemos tiempo que perder. ¿Quién Who's ill enferma? now? I don't know. What with my arm the way it is, I don't go outdoors much. But I know Melachar and Straw have sick ones at home. Vale, los mismos nombres que ya teníamos. A ver, háblame de la... Tell me about the raid. What do you want to know? He oído que ves I hear one of the capturado. raiders was taken captive. I'd like to question him. Aye, old Melachar let him have it over the head with a flail, and now he's locked up in the barn. But be careful. Why's that? That fucker killed young Straw, and his old man's sharpening his sickle for him. Melachar still hasn't decided what to do with him. Pero Válago... Ah, hay dos Válagos, vale, digo, ¿cómo puede ser si Válago estaba enfermo? ¿Cómo puede ser que haya muerto? A ver, esto parece muy exigente. I understand Old Straw wants revenge, but first I have to question that bandit. What happens after is no skin off my nose. Good luck, then. Vale, ¿qué aspecto Can you tenían? describe the raiders? I don't know. They came at dusk, so you couldn't see their faces. About 20 of them. They weren't humans, though. They spoke Czech. You talked to them? No. They were shouting at us. They were very sure of themselves to begin with, but when we hit them in the woods, they didn't look so brave. I know you've got courage enough for any man, but how did a bunch of untrained villagers manage to hold off armed bandits? One of the village lads caught sight of them coming through the woods and told Melachar, who roused the whole village, and everyone grabbed what they could. Pitchforks, axes, flails, and we went out to face them. What? You mounted an assault against them? Aye, and that was the key. It was the last thing those whoresons expected. A few of them still managed to break through to the village, probably wanted to torch it. But even the women here were armed with what they could find, and they took the bastards by surprise. Vale. Bueno, esta información no nos es necesaria. A ver, Morjoyedi. Can I ask you a bit about Merhoyed? I haven't been here long enough to learn much, but ask away. Háblame del Can tal you tell me Válago. something about Old Straw? He's a woodcutter, tough as they come, and a hothead. He's been out of his mind since his boy died. It's normal to grieve, though. Depends how you look at it. Folk are afraid he'll snap or drink himself to death. What's worse, his wife caught the sickness, and he's not taking care of her. Vale, ¿dónde Where can puedo? I find this Bueno, en straw? realidad ya sé dónde puedo When you encontrarlo. take the main gate out of the stables, you'll see 2 cottages outside. Straw lives in the right-hand one. Vale, creo que iremos a ver primero a Válago, no sea que decida tomarse la justicia por su mano. What's Melachar like? ¿Y qué tal Melachar? The locals look up to him. Smill used to be in charge here, but he was killed in Neuhof. I know. Sir Hanush hasn't had time to appoint a new vassal, and folk need someone to speak for them, so they picked Melachar. Súbditos que dan órdenes no está bien. Eh.
Bueno, vamos a ser un poco revolucionarios. Thank God you had someone here who could take the reins. Aye. Bueno, y Melichar ya Where sabemos does dónde Melkor live? encontrarlo. When you take the main gate out of the stables, you'll see 2 cottages outside. Melekar lives in the left-hand one. Muy bien. Bueno, pues ya hemos hablado con Matías. Vamos a ver, Bálago era el de la derecha. Perrete, no te me pongas en medio. Además, Perrete debería haberse quedado en casa, que aquí los animales también se ponen enfermos y no queremos que le ocurra nada a nuestro pobre amigo. Cruz debe ser un aviso para gente que hay alguien enfermo aquí. A ver, normalmente están por aquí, creo. Pues... no. Forzar cerradura. No, no es cuestión de entrar a robar. Pero esta no era la casa de Bálago, ¿o me estoy...? No. Qué raro, me han dado mal las indicaciones. A no ser que la puerta principal de los establos... No, no es esta de aquí, ¿no? Bueno, por probar. A ver, ¿quién hay aquí? Brethinska, lugareño, pero... Ah, este ha muerto. Debe ser el Bravak ese. Such a senseless world. Debe ser el Bravak ese que nos habían dicho. Forzar, nada. Pues qué bien, las 2 personas que teníamos que buscar aquí no conseguimos encontrarlas. Vale, a lo mejor no era esta casa, sino esas 2. Lo que pasa es que entonces no es la puerta principal, no sé. Veamos. Esta puerta está abierta. Ya es un buen síntoma. Lugareña. Melichar, por fin. Are you Melkor? Aye, that's me. I need to speak with the prisoner. And why is that? Who might you be? Henry, envoy of Sir Radzig Kobyla. I'm here to investigate the attack. I'm sorry. I have other things on my mind right now. In case you hadn't noticed, we have pestilence raging here. And Sir Radzig won't help us with that. Any more than he helped us when we were attacked. Sir Radzig nada sabe de la plaga. Nadie podría haber imaginado que podría pasar. No news has reached Ratai of any disease here. But I'm here now, and I can help you. Well, since you serve Sir Radzig, you might be of some use. If anyone can be. Tell me what to do. There's a stable hand living with us here, Matthias. Yes, I know him. Sí, ya And he hemos knows hablado some con él. girl who helps out in the monastery infirmary. Johanka, I think her name is. She might know someone to turn to. If she's actually there. Sí, iremos Very well. al I'll go monasterio. to the monastery. It's probably our best hope. Thank you. At least for taking the trouble. But then, even if you cared nothing for us, the prisoner's got the pestilence too. He'll die without help. If I have to go to the monastery, I need to know as much as possible about the disease. I'll definitely need to know its symptoms. They're bound to ask me that. It's hard to say. My wife is feverish. Others have the chills. I heard some are throwing up.
Sí, Others lo still are breaking out mismo. in sores. But why don't you see for yourself? People talk a lot and I don't know what to believe anymore. Very well. Es lo I'll mismo que make nos the ha rounds. dicho Matías. I've daubed lime on the afflicted houses. But don't stay too long in those homes. That I can promise you. Farewell. Vale, nos falta el otro, el Bálago, como se llame. Investigar la peste de Mojorje. Mojorje. Se me ha vuelto a olvidar el nombre. Morhojedic. Me gustaría hablar con el tal Bálago, pero no encuentro... ¿Será que se entra por el otro lado? Se tiene pinta. Se oyen diálogos ahí dentro. A ver. Oh, the agony. Lugareño. Vincent. ¿Quién es Vincent? Me suena ese Jesus, nombre. lad, what are you doing here? Can't you see the plague cross on the door? I'm here because of it. The monastery sent me to help. God bless you, boy. It's about time. Pero si aún no tenemos el I need remedio. to know exactly what you're suffering from. Ah, ok. Oh, I see. Well, I have a dreadful fever. My wife, too. Ah, entonces I este ya se ha recall almost recuperado. nothing of yesterday. I was raving for most of it. Is there anything else? Apart from the fever? Well, forgive me for saying so. The shit just pours out of me. I can't keep anything in. I'm completely worn out. My wife's the same. You have my thanks. I'll try to bring help. Wait a minute, will you? I have one favor to ask. Vale. So tell me. I need to write my will. Can you write? Sí sé I hacerlo, might pero... manage that. Excellent. So get writing. Yes. I, Vincent, son of Vincent, grandson Lol. of Vincent of Merhoyed, do bequeath my estate and all my worldly goods to my wife Wilma. If my wife were to pass away with me, I bequeath all to my cousin Dobesh, at this time the cobbler in Janovitz. In no event shall my prodigal son Elia, the layabout and good-for-nothing, inherit a single groschen, all customs and traditions aside. Should I write that too? Yes, and then write, the executor of my last will is to be my good friend, Father Fabian, presently the parish priest at the Church of St. Martin in Sasso. Anything else? This will was written down by. What is your name? Henry. Presently in fealty to Sir Radzig Kobyla. Well, I never. That will add some weight. Here, take my ring, so Fabian will know it to be truly from me. You can never be sure nowadays. De acuerdo. ¿Dónde está el tal Where can Padre I find Fabián? Father Fabian? Well, where do you think? In St. Martin's Church, of course. Muy bien. All right, I'll head off then. Si sobrevive Yes. ya nos contará Go lo de now. su hijo. Go before you catch the disease. Then where will we be? Vale, pero sigo sin encontrar al tal Bálago. Este es lugareño. A ver. No, esto es una despensa. Mama. Pues no lo entiendo, no sé dónde está el hombre este. A ver, esta era la de la casa de Melichar. Corchete, ¿quién es este pavo? Jesus Christ be praised. Quiero hablar con el cautivo. I need to talk to that captive. Sorry, no one's allowed inside. Melikar's orders.
All right. Vale, muy bien porque hemos prometido ayudar, así que no quiero meterme en líos, pero el problema es ¿dónde demonios está el tal Bala? Igualmente tenemos bastante información ya sobre la enfermedad. ¿Qué ha pasado? What? Have you come for my wife? You're out of luck. I'm old Straw, don't you know? Straw! You've Vale, taken my este son, es. but you shan't take my wife. You bastard. A ver, he venido a I've come ayudar. to help your wife. To help her over to the other side. Isn't that God's own truth? Se piensa que soy la muerte o I algo don't así. have What the time to fuck? explain ¿Fallo? everything to you. I need to... So you don't have the time? Come here, you fucker. What the fuck? ¿Por qué fallo? Pero yo no me quiero pelear con esta gente. Pero a ver, ¿no ves que llevo 20 kilos en armadura? ¿Cómo pretende derrotarme en una pelea a puñetazos? Que además llevo los guanteletes también de hierro. Venga, ponte a dormir. Vale, Bálago no nos ha ayudado mucho, así que tendremos que partir hacia Sázava lo antes posible. A ver si conseguimos que alguien sobreviva a la noche. Vale, caballete. Tenemos que irnos rápido. Ya. Ya. Vale, a toda mecha hacia el monasterio, que si no recuerdo mal era yendo por la izquierda. Tenemos que pasar San Pose. Y en principio después ya está Sázava. Espero que Joanka y Nicodemos aún estén despiertos cuando lleguemos para que nos ayuden con la enfermedad. Vale, lo dicho, aquí está San Pose, o como demonios se pronuncie este pueblo. Tenemos que pasar de largo y seguir hasta Sázava. Veamos. Ojo con el río. Ya. Aquí hay un herrero, tendremos que preguntarle sobre la espada de la reina de Sázava, de Saba, perdón. Pero bueno, ahora no hay tiempo, ahora lo importante es salvar Morhojedic. Vale, si no estoy equivocado, queda atravesar una zona boscosa y apareceremos en el monasterio. Uah, no veo nada de noche. Espero también que no nos crucemos con ningún enemigo, porque en la noche suele ser más peligroso ir por los caminos. Este caminante siempre está aquí. Bueno, ya estamos llegando. Ahí lo tenemos. A ver si al caballo no le da un infarto antes de que lleguemos a la puerta. Ya lo sé, tranquilo. Venga, un último esfuerzo, que ya casi estamos. Ya. Uy, cuidado, no te embales. A ver, vamos a ver, decidme que aún estáis despiertos. Mierda. ¿Dónde está Joanka?
Joanka está aquí bien. No, Joanka, no te eches a dormir. Ah, no, está ayudando. For the love of God, what have you been doing? Acerca de la situación, no puedo hacer más. Morjoyedich fue atacado y I ahora don't hay know if una you've plaga. heard about it, but Merhoyed was attacked. Oh God, how is Matthias? Wounded in the arm. He's being brave about it, but his injury looks bad. I need to see him. Before you go, there's something else. What? Some kind of disease has taken hold in Merhoyed. Their livestock has died off, and now the people are coming down with it too. I thought maybe someone here might know what to do. Merciful heavens. How awful. It's a good thing you've come here. If there's any hope, this is the place to find it. You need Brother Nicodemus, the monastery physician. He may know how to deal with it. Very well, I'll try to find him. Come back when you know more. Thank you, Johanka. Take care. Vale, ya. Las otras opciones son para el tema de los heridos de Scalix, pero ya lo haremos. Ahora tenemos prisa. Creo que Nicodemus es este. A ver. Me voy a quitar esto, no quiero asustarla. Nicodemus. Despierta. Heridos de Scalix. Necesita... hay una epidemia en Morjoyed. Some kind of disease has taken hold in Merhoyed. Johanka said that you might be able to advise. A disease, you say? How intriguing. Interesante, eso. Sí, pero ¿podéis ayudar? Yes, it's very interesting, but can you help these people? I can't say at this point. I need to find out a little more. Qué raro se me Tell hace me, ver a este hombre does the sin la whole toga village come de down with it? monje. No, todo el pueblo no está enfermo, como la mitad de las No, casas. I mean, not yet. Several households have, around half the village. Merhoyed? Isn't there a stud farm there? And what of the animals? Did they get infected too? Yes, there's a stud farm. Sí. Bueno, todos los animales han muerto. And Casi. they've all died off. The horses, the cattle, chickens, and now it's got to the people. That is most intriguing. What are we to do about it? Do you Pero, know the pavo. symptoms? Sí. Sí. Yes, more or less. Excellent. I have several extensive volumes here in the library. Describe the epidemic, including the symptoms, and we could take some guidance there. Can you read? Sé leer, sí. Yes, I can. Excellent. So follow me to the scriptorium. Investigar la peste de Bueno, eso es lo que estoy haciendo. ¿Por dónde empezamos? So, where shall we start? Evidently there's something amiss in the digestive tract. In the what? The digestive tract, Henry. Right. The trouble lies between the mouth and the arsehole. Uh-huh. Sure. Just so. We can rule nothing out at this stage. You look in the Breviarum de Sickness Causa. It's a renowned manuscript from Salerno, written by one Johann of St. Paul. But I don't know Latin. Fortunately for you, our brother librarian is translating these momentous medical works into the common tongue, so you can still be of use. Study the breviary carefully and compare the symptoms with the recorded cases. That will guide us. I'll try the proven classics, Avicenna and his Canon Medicinae, and Galen's magnum opus, the Ars Medicinalis. Bueno, aquí hay mucha historia detrás. A ver, no sé cuál es el libro que nos ha pedido. ¿Será este? Sí, Breviarium de Signis Causis, ¿no? Se conoce, está compuesto de 4 humores: sangre, bilis negra, y si estos humores están equilibrados, bla, bla, bla. Vale, esto no me interesa. El exceso de mucosa también puede provocar difteria. El cuerpo intenta librarse ya por la tos. Vale, sí, creo que tenían tos. Provoca irritaciones en la boca y en la garganta, pero complican la ingesta de fluidos.
Vale, fiebre, correcto. Tras unos días aparecen sarpullidos. Sí, creo que algunos tenían llagas. Otras personas pueden infectarse, pero no todo el mundo. La difteria no infecta a los animales. Mierda, entonces no es eso. La peste, provocada por las fluctuaciones de la bilis negra. Fiebre acompañada de malestar, vale. Tos espasmódica, diarrea, correcto. Cuando el cuerpo intenta librarse de una gran sed. No me suena lo de la sed. Aparecen úlceras, ¿vale? Se observan pecas. Se contagia entre los... pero hay personas que no se infectan. Los animales pequeños no sufren la peste, pero los grandes sí. Hombre, han dicho que el ganado estaba afectado, pero... no sé. Bilis amarilla puede provocar disentería. Intensa diarrea, vale, esto me interesa. Vómitos aparecen en raras circunstancias. Sufren una gran sed, retortijones abdominales, fiebre. Los animales no la sufren, vale. Se ven la sangre, uno de ellos es el envenenamiento, con fiebre, delirios, dolores estomacales, diarrea y una gran sed, vale. Si una persona se envenena por gas, mina o suele aparecer un sarpullido, se debe la ingesta del elemento, no se transmite entre humanos y animales. Pero si todos ellos beben, por ejemplo, agua con el mismo origen, las personas y los animales también se contagian. Estos últimos normalmente antes, o sea, esta enfermedad afecta... ¿Cuál es? No. Vale, esta es por envenenamiento. A ver. Baile de San Vito. No, te puedo asegurar que esa gente no está bailando. Hombre, pues esta de aquí... Envenenamiento. Envenenamiento del agua. Podría ser, a lo mejor los bandidos envenenaron el agua para perjudicar a la población que les resistió. La verdad es que los síntomas cuadran y además con... Dice, el envenenamiento no se transmite entre humanos y animales, pero si todos beben del mismo agua, los animales se contagian antes. Vale, sería o esto o la peste. Pero la peste, a ver, provoca... Dice quizá incluso diarrea, pero... Lo de quizá no me acaba de cuadrar. Y úlceras me parece que no hemos visto. Vale, y lo de los animales pequeños tampoco me cuadra. Porque han dicho que eran todos los animales los que se habían infectado. Vale, pues tiene pinta que es envenenamiento del agua. Veamos. ¿Dónde estás, Nicodemus? Ya sé que I les... think I have it. Yes? And what do you make of it? Peste no. Agua contaminada. It's poisoning from tainted water. Really? That sounds rather unlikely. But if Master Johann of St. Paul's says so, who am I to contradict him? We shall have to prepare some medicine at once. Puedo ayudar. I could help with that. Really? Claro que Yes. sí, también somos I know my way around the diestros alchemistic en arts. alquimia. An ordinary fellow who knows the arts of physic? Who would have thought it? Excellent. I'll give you the recipe, and you have my permission to make use of the monastery laboratory. I'll get started right away. I, meanwhile, shall head straight to, where was it again? Merhoyed. Oh, yes, Merhoyed. I'll take Johanka with me. She has no equal in caring for the sick. Once you have the medication ready, hurry after me. Thank you, Brother Nicodemus. Vale, sí, que cure al preso. There's one man there who needs your care more urgently than anyone. He's an important witness in the investigation of some murders. Out of the question. I shall spend time with the sick in order of their medical needs, not your worldly needs. De acuerdo. Había que intentarlo. De acuerdo, vamos a ver. Tenemos que iniciar el tratamiento.
Brebaje de arquero, no. Gallo, no. Snap, no. Remedio de Morjoyedich. Carbón, mierda, pero no tengo carbón. Valeriana y Cardo. Creo que Valeriana y Cardo sí que tengo. ¿De dónde demonios saco carbón? A ver, Cardo y Valeriana. Vale, Valeriana sí que tengo. Cardo tengo. Dime que por aquí hay carbón. No, a ver, abrir. Telaraña. Vale, telaraña me la quedo. ¿Dónde puede haber carbón? Carbón, bien. 2 de carbón. A ver. No, aquí ya no hay nada más. Espero que no sea suficiente. Muy difícil. Lo he dicho, espero que tengamos suficiente con solo 2 de carbón. A ver, volvamos al remedio. Agua, carbón, valeriana y 2 de cardo. Preparad agua limpia, echad al caldero el cardo y que hierva 2 turnos. Añadid valeriana y un turno más, perdón. Vale, el carbón es lo último. Vale, no hay que moler nada. Solo echar el cardo. Cardo 2 turnos, valeriana 1 turno. De acuerdo. Vale, vamos allá. A ver, valeriana no, el cardo necesito. Muy bien, pues hervir el agua. Y el reloj está en marcha. Vale, segundo turno. Cogemos la valeriana. Dentro. Y un turno más. Le he dado un poco al fuelle que no se apague el fuego. Vale, ahora ya está. Ahora dejar enfriar. Y poner el carbón. Vamos, enfríate. Vale, ya está frío. Carbón dentro. Y ya podemos verter la poción. Vale, tenemos uno. Vamos a preparar otro. Que haya suficiente para todos. Vale, a ver, eran 2 de cardo. Es verdad, también teníamos que ir a ver al padre Fabián para el hombre que quería hacer el testamento. A ver. Vamos allá. Vale, lo mismo, el cardo está puesto y 2 turnos de reloj. Uno, aquí va el segundo. A ver, que no se duerma el caldero. Valeriana preparada. A la olla. Y un turno
más. A ver, espero que el fuego aguante todo el turno. Vale, bien, parece que sí. Ahora hay que dejar enfriar y echar el carbón. Ok, fuego apagado, por lo tanto ya está bien. Espero que me suban de alquimia. Que me suban de nivel, quiero decir. I can't sleep again. Ok, pues ya tenemos el remedio. Joanka y Nicodemos han ido hacia el pueblo. Así que es un buen momento para dejarlo. Antes de partir hacia Morjoyedic tenemos que pasar por la iglesia esa para hablar con el padre Fabián, a ver si podemos entregarle lo del testamento. Y después sí, partimos raudo con las medicinas hacia Morjoyedic. Así que bueno, espero que os haya gustado este episodio y nos vemos con la continuación en el próximo. ¡Hasta pronto!